Noches, amigos y amigas de la grada. Una semana más, un domingo más, con todos vosotros y vosotras para informaros, para traeros las últimas noticias de lo que ha ocurrido esta jornada en el deporte aragonés. Tenemos ya preparada a mi compañera a Diana Martín Albó, que nos hablará, nos indicará qué es lo que ha ocurrido esta semana en el fútbol femenino. Como siempre, vamos a invitarla a hablar, que por cierto, esto ha cambiado, ¿eh? No sé si te habrás dado cuenta. Diana, muy buenas noches. Buenas noches, Francho, ¿qué tal? Que te decía que ha cambiado ahora el sistema, por lo que veo, en la última actualización. Y digo, pues si aquí no aparece lo de la invitación, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Pues yo te he solicitado, ¿eh? Sí, pues bueno, oye, el señor X, que le ha dado por cambiar las cosas en el último momento. Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Qué ha ocurrido en el fútbol femenino aragonés esta semana? Bueno, pues tenemos un poco de todo, la verdad. Hay derrotas, hay empates y hay victorias, sobre todo victorias. Bueno, si son victorias, eso es lo importante. Nos centramos Y en además buenas. buenas, venga. Sí, sí. Nos centramos con lo ocurrido en la segunda federación, donde tenemos a dos de nuestros representantes, al Zaragoza Club de Fútbol Femenino y a la Sociedad Deportiva Huesca, donde tenían partidos complicados e importantes. Pues sí, el Sociedad Deportiva Huesca visitaba Santander para enfrentarse al Racing y no traen buenas noticias porque ya decíamos la semana pasada que era un rival difícil, iba quinto y eso pesa, sobre todo saliendo fuera. No ha podido ser, se ha perdido 2-1. El gol de Moe fue en el 87, que sirvió de poco, la verdad. Pesaron mucho los dos goles que no llegaron a ser contundentes las jugadoras de Sociedad Deportiva Huesca y acabaron encajando. ¿Y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, qué es lo que ha hecho Pues esta mañana? es una de las victorias potentes de la jornada porque le ha ganado 2-1 a Atlético Baleares, que iba segundo, sigue yendo segundo, pero ha apretado un poco la clasificación el Zaragoza. Ha ganado 2-1 en una agónica victoria, la verdad, eso es así. Se ha puesto por delante el Balears y ha sido Kene con un doblete la que ha remontado el partido en el 42 de la segunda parte. O sea que son 3 puntazos y encima con sufrimiento. No se puede pedir más. Esas son las victorias que luego se recuerdan, ¿no? A lo largo de la temporada. Sí, sí, además la celebración del equipo así lo hace ver. Bueno, ¿y con quién se enfrentan la semana que viene nuestros dos representantes? Pues Sociedad Deportiva Huesca recibe al Atlético de Madrid C el sábado a las 4 en San Jorge y Zaragoza viaja hasta Pamplona para enfrentarse a Osasuna B. ¿Qué podrías destacar de los rivales? Pues en principio son dos rivales que hay que ganar. Atlético de Madrid C va a décimo, con lo cual está justamente por encima de Sociedad Deportiva Huesca. Con 18 puntos está la Sociedad Deportiva Huesca y con 22 el Atlético de Madrid, así que una victoria sentaría muy, muy bien. Y Zaragoza debería ganar a Osasuna porque está el 14, Zaragoza está el sexto con miras a un poquito más, a meterse entre los 5 primeros, así que una victoria vendría muy bien. ¿Podemos hablar de rivales de nuestra liga? Sí, totalmente. Son rivales de nuestra liga. Igual el partido de Sociedad Deportiva Huesca y Atlético de Madrid es un partido mucho más reñido y con más nervios porque están muy seguidos en la tabla. Pero Zaragoza y Osasuna se llevan muchos puntos. Osasuna lleva 14 y Zaragoza lleva 26. O sea que ahí estaríamos hablando de que tiene que ser una victoria sí o sí. Bueno, pues bajamos un escalón, nos vamos a la tercera federación donde tenemos tres representantes y partidos complejos y duros. Pues sí, había derbi hoy entre Zaragoza y Valdefierro. He estado presente, hacía frío pero hacía sol, así que ha sido una tarde de maravilla. Y nada, la verdad es que del partido puedo decir que ha habido poco juego, ha sido muy trabado.
se ha jugado demasiado en largo, pero bueno, al final 2 zarpazos del Zaragoza hacen que se lleven el derbi por 0-2 con goles de Estaún y de Clara Verges. El primero de ellos un golazo desde mitad de campo. Y Estadio en Casablanca, Pues Estadio Casablanca visitaba al líder, el Cornellá. Ya hablábamos la semana pasada de que ahora no había rivales de la liga porque o sea, necesita ganar. Estadio Casablanca va penúltimo con 11 puntos, pero sí es que es verdad que viajaba a Barcelona para enfrentarse al Cornellá, que va primero con 37 puntos y 4-0. Varapalo para las de Alberto Berna, que no levantan cabeza. me parece a mí que o enderezan el rumbo o lo van a tener muy complicado, ¿eh? Las chicas de Stadium, Pues sí, que porque además tienen a Les Sigue Riudoms, que es el que va el número 14 y ya lleva 16 puntos, con lo cual son 5 puntos los que le distancian del siguiente. Eso es una distancia bastante, bastante grande. al final son matemáticas y luego también, bueno, pues esperemos que no haya escampada, ¿no? De jugadoras. Al final, cuando las cosas no van bien, pues normalmente o se rompe por el eslabón más débil, que suele ser el entrenador, o las propias jugadoras, pues comienzan a abandonar el barco. Esperemos que sepan enderezarlo los de la sección de fútbol de Estadio Casablanca, porque es muy necesario tener a nuestros equipos en una categoría que aunque esté en un escalón bajo, pues es un escalón competitivo muy importante para el fútbol femenino aragonés. Sí, eso es una categoría nacional que siempre viene bien acumular equipos aragoneses. Tener a 4 equipos sería lo bueno, pero no parece que Estadio Casablanca, por lo que está haciendo hasta el momento, vaya a poder salvar la categoría. Esperemos que sí. Lo que decías en cuanto al eslabón más débil, yo creo que el entrenador en este caso no es el eslabón más débil de Estadio Casablanca, es decir, no creo que haya destitución de Alberto Berna, pero es un equipo muy joven, de nueva creación, prácticamente nueva por completo. Y si encima pierdes jugadoras que no eran nuevas, pues es lo que hay. En todos los equipos, en todos los vestuarios hace falta pegamento, y el pegamento normalmente suelen ser las jugadoras o los jugadores veteranos, que cuando vienen mal dadas son los que suelen poner algo de tranquilidad en el vestuario y en el banquillo. Sí, Si te empiezan a fallar esos mimbres, entonces sí que la cosa se pone peligrosa. sí, eso es. Natalia Cebolla deja el equipo por irse al Dux, que es una categoría pues muy potente porque es primera ref y ya sabemos del potencial que tiene Natalia Cebolla, pero hay otras que las dejas escapar pues por cosas. Bueno, pues lo dejamos ahí, por, co- por cosas. ¿Contra quién se enfrentarán nuestros equipos la próxima jornada? Pues Stadium Casablanca recibe a Collerense, que va segundo, es el equipo, uno de los equipos de Mallorca, es lo que digo siempre, pues sí, vienes de visitar al líder, ahora te viene el colíder con 33 puntos, tú tienes 11, puede tambalear un poco la clasificación ahí, pero vienen de Mallorca, es que no queda otra que hacerse fuerte en el Gregorio Sabel. Sí, si no consigues rascar los puntos en tu casa, lo que no saques en casa no lo vas a sacar fuera. No, al menos esa es la máxima, ¿no? En el fútbol. Pero bueno. Sí, Y bajamos del tercer escalón a nuestra territorial, siempre emocionante, siempre bonita. ¿Qué han hecho las nuestras? pues es que está más bonita que nunca, porque Peña Ferranca casi le complica la vida a Egea, porque al final 1-0 de las egeanas, bueno, 0-1 porque jugaban allí en Barbastro y desde el minuto 4 sufriendo. Siempre le ha costado, a la Sociedad Deportiva de Gea rascar puntos contra la Peña Ferranca. Bueno, siempre cuesta la Peña Ferranca, siempre es un campo que siempre cuesta. De hecho, es uno de los marcados en el calendario en rojo, vayas en la clasificación como vayas, porque siempre te meten en problemas. Pero sí que es verdad que ahora Barbastro va décimo y y Sociedad Deportiva de Gea está luchando por el liderato. Así que al final 0-1 salvan los papeles. Pero es que también sufre la Sociedad Deportiva Huesca, que va primero y es que encima sufre contra el Gancho, que va penúltimo.
diferencia de goles, o sea, de puntos notoria. Huesca con 37, Gancho con 4 y acaba ganándole solo 2-1. O sea que lo que decía, la territorial está que arde. ¿Quién ves tú ahora en estos momentos con posibilidades de liarla? Pues es que no te lo sabría decir. Sí que es verdad que van a jugar un papel fundamental los equipos que van del quinto al décimo porque van a rascar puntos. Por Huesca, Egea, me gustaría mucho que lideraran esta clasificación porque me parece que tienen buenos Egea siempre, me parece que tienen siempre buenos equipos. Pero bueno, ahora yo creo que por solvencia igual es Huesca el que acaba liderando esta territorial. Lo único que el problema que tiene esta territorial nuestra es que al final los proyectos que están arriba son filiales de los conjuntos que militan en categorías superiores y luego a la hora de la verdad pues muchas veces consiguen hacer los deberes pero no ascienden de categoría. Con lo que ahí tenemos un dique que de alguna manera hay que romper, pues o bien con el Club Deportivo Ebro, o bien con la Sociedad Deportiva Egea, o con algún otro club. Sí, a ver, sí que es verdad que el Huesca que va primero ahora es un Huesca que estaba preparado en principio para un tercera federación, con lo cual es normal que vaya primero. Al final no consigue ascender o no consigue mantenerse en la categoría por los despachos y por economía. Por Es, dinero. sí, básicamente por dinero, pero porque se habían conseguido los ascensos, estaba ya prácticamente hecho. De hecho, Valdefierro coge la plaza de Huesca, por lo menos ahí no la pierde Aragón, y Valdefierro está haciendo los papeles, con lo cual, mira, perfecto. Bueno, dejamos el fútbol femenino y nos pasamos al fútbol sala, donde teníamos pues enfrentamientos complicados, enfrentamientos duros y de hecho, pues bueno, no ha habido muy buenas noticias, ¿no? En el futsal. Pues no, ha habido 2 derrotas y un empate. Empiezo por las derrotas y así dejamos por lo menos un poco de un puntillo para el final. César Augusta pierde 4-0 contra Peña y cambia el partido la expulsión de Alba Romero por una mano dentro del área. Es involuntaria, pero la verdad es que es mano y es penalti. Meten ese penalti, con lo cual 1-0 y a partir de ahí, pues un Peña que está luchando por el playoff no deja a un César Augusta con vida. Pues hoy la has dejado tú, bien claro, además. Sí, Quizás a ver, que es un 4-0, es que tampoco hay mucho que decir. Sí que es verdad que se estaba compitiendo, llega la mala suerte de la expulsión de Alba, meten el penalti, por lo menos no se quedan inferioridad y así no sufren por lo menos las piernas, pero aún así no consiguen sacar nada de la visita a Peñas Plugues. y seguimos con el enfrentamiento que tenía el Sala Zaragoza, visitaba la siempre complicada y difícil cancha de Chantrea, derrota 2-1. Pues sí, la verdad es que golpea a las pamplonicas en el 4 y en el 7, son goles muy tempraneros y la verdad es que el gol de Melissa pues no sirvió para mucho. Siempre es una cancha muy complicada la de Chantrea y bueno, 2-1 no pueden hacer buenos los 3 puntos, aunque obviamente son muy buenos, que del fin de pasado contra César Augusta, derrota de Sala Zaragoza que va con 9 puntos. Y nos centramos ya en lo que ha hecho el Guanapis Aldelis, el Inter 10. Pues Empate que sabe a gloria, básicamente. Pues visto lo visto en la pista, pudo ser peor, eso es así. Se remontó un 2-0 con una portera jugadora excelsa, que se ve que está entrenada, y los goles de Ibáñez y Marina pues salvaron un punto contra Caldes, que sabe ahora muy bien. Un punto que sabe a oro. Pues sí, porque se quedan terceras con 31 puntos. Rubí ha perdido 3-0 contra Z10. O sea, que es que esta liga es de sorpresas. La verdad es que yo esto no me lo esperaba. He mirado a ver si estaba mal, pero no. 3-0 pierde Rubí, que va segundo, contra Z10, que está luchando por no descender. Así que todo el mundo se puede dejar puntos. Eso está más que visto. Por lo tanto, que Intersala 10 no pierda puntos en Caldes es una victoria.
Pues fíjate los enfrentamientos que tenemos la semana que viene. Intersala va a recibir a Chantrea en casa, todavía no tenemos horario. Sí, yo sí que lo tengo. Es que, claro, Ah, es ¿lo que, a tienes? ver, Ah, claro, pues, a ver. pues hombre, pues dínoslo. Se juega a las 5 en el siglo XXI. A las 5 en el siglo XXI. Muy bien, Sí, o ostras. sea que Estamos pabellón de dejando, lujo. estamos dejando la catedral, para irnos donde juegan los chicos, al Sí, siglo bueno, XXI. yo creo que tiene un poco que ver, ¿no? Así pues se dan visibilidad los unos a los otros. Me parece perfecto porque el siglo XXI es un pedazo de pabellón. Luego tenemos a César Augusta, que jugará a las 7 de la tarde frente al Ixample. Eso es, ella sí que juega en la granja. Ellas sí que juegan en la catedral. Y el Sala Zaragoza, que jugará el domingo a las 12 de la mañana frente al Peñas Plugas. Eso es, la verdad es que vendría bastante bien por todo en general que Sala Zaragoza le rascara puntillos a Peñas Plugues para que no atosigue tanto a Guanapixal del Intersala 10 y esperamos que haya victorias de todos nuestros equipos. Bueno, Por pues cierto, por cierto, tengo una dígame, mala dígame. noticia. Tengo una mala A, noticia. a Mala, ver, mala, porque viene en forma de lesión. Ale, la portera de Intersala 10, tiene que ser operada, tiene que pasar por quirófano. Se ha lesionado del dedo gordo de la mano. Son cosas que le pasan a las porteras, pero la verdad es que es una pena porque estaba haciendo un temporadón. Seguro que Izarbe está totalmente a la altura, lo ha estado todos estos años, así que ahora también, pero bueno, es una pena que se haya lesionado. ostras, pero eso sí que es un notición, ¿eh? Porque ahora en estos momentos tenemos una portera. Sí, eso es. Carol está lesionada. Ale se lesionó el viernes y ahora solo queda Izarbe. En principio debería de mantener, por favor, la salud hasta el final de temporada. Pues eso y que nos tocará subir a la arquera de autonómico. Sí, eso es. A ver, en principio será subirla para que haya una portera suplente, pero Izarbe es de garantías, totalmente de garantías, Desde así que luego, pero es que qué portería tiene ahora el Guanapis de Lis, con Izarbe, con Ale, con Carol, tres porterazas. Lástima que Carol pues enseguida cayó por lesión, pero ahora tener a Ale fuera del equipo también es una noticia dura, ¿eh? Complicada sí, la verdad es que para el sí. equipo. No sabemos por cuánto tiempo, porque esta lesión, no sé, no es como un cruzado, obviamente, pero yo creo que no sé si podrá volver antes de que acabe la temporada. Esperemos que la acabe con un ascenso. Pues esperemos que sea así. De momento, cerramos ya el capítulo del fútbol y el futsal femenino aragonés. Hoy no tenemos protagonista. Vamos a dar un pequeño respiro. La semana que viene sí que ya amenazamos con volver a tener nuestro momento first dates. Danos un descanso que no somos tantas. Bueno, en eso quedamos. Un Un placer, abrazo, Francho. un abrazo. Bueno, pues finalizamos lo que sería nuestro bloque de fútbol y futsal femenino aragonés para centrarnos en lo que será la tercera división, nuestra tercera federación, como siempre, pues con el análisis certero de Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. Me aparece aquí como oyente, lo que no sé si aparece como invitada. Invitada estás, ¿eh, Laura? De hecho, te he mandado la invitación. Y tú sí que controlas el programa, ¿eh? Que no, que no es como nosotros. Bueno, pues mientras se conecta Laura, vamos rápidamente con los partidos que se han disputado en esta tercera federación, en la jornada 17, donde el Borja Almudévar se ha tenido que suspender, pues bueno, por la nevada que hubo esta semana, sobre todo, bueno, concretamente el viernes, me dice, mándamelo otra vez, pues ya está mandado.
Te he mandado, de hecho, me aparece aquí la invitación enviada. Laura, a ver si acepta. Me imagino que me está escuchando. Si no, se lo vamos a poner por el WhatsApp. Y si no, vamos a agregarla. Ah, Ahora, por fin. sí, es que además había un problema porque yo lo hacía como siempre y solamente salía solicitud. Entonces no me salía a hablar contigo, pero ahora ya está. Se lo estaba diciendo a Diana que lo han debido actualizar y han debido de cambiar el formato, porque a mí también me ha pasado al igual que a ti. Bueno, pues si aquí no hay nadie, ¿qué pasa Sí, sí, con la sí. sala? Bueno, ya está. Pero bueno, ya está. Venga, nos centramos. Sí, Comentaba que en esta jornada 17, pues bueno, una jornada que se ha visto afectada por lo meteorológico y de hecho, pues bueno, hemos tenido un aplazamiento de partido. efectivamente. Bueno, hay que recordar que se ha disputado la jornada 17ª, que acaba esta primera vuelta. Luego comentaremos la clasificación. Como aquí también hay campeón de invierno, podemos decir que la Sociedad Deportiva Egea lo es. Pero como bien comentabas, pues un partido aplazado porque no, debido al mal estado del terreno de juego, no se ha podido pues estar en condiciones para disputar el partido. Ese Borja Almudévar, que habrá que esperar, lógicamente, fecha y hora para terminar también el Borja y el Almudévar con esta primera vuelta, Francho. Pues de momento esos 3 puntos que se van a quedar allí en el aparcadero, veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Y si te parece, pues analizamos ya el primer encuentro, el partido que se celebraba hoy domingo a las 12 de la mañana en el Municipal de Cuarte, donde el Cuarte ha empatado a 1 con el Fuentes. Así es, empate a 1, además un Club Deportivo Cuarte que el viernes tuvo que entrenar en el gimnasio, no podía hacerlo lógicamente en el terreno de juego, y lo primero resaltar ese homenaje, ese recuerdo para Luismi antes del comienzo del partido, ¿no? Luismi siempre va a estar en nuestro corazón y lógicamente, bueno, pues ese cariñoso recuerdo, como digo, que se vivió esta mañana en el Municipal de Cuarte. En cuanto al partido, bueno, pues que se adelantaba el Club Deportivo Fuentes, además era Salvador Fuentes el que hacía el gol en el minuto 67 y bueno, en esa primera parte que fue bastante igualada, aunque es verdad que Rafael Hidalgo tuvo que hacer varias paradas de mérito porque el Fuentes seguía intentándolo. Y en el minuto 89, pues Budaú, que saldría desde el banquillo, lograba ese empate que lógicamente pues le sabe a poco al Club Deportivo Cuarte para seguir a la estela de, como decíamos, de la Sociedad Deportiva Egea, que es ahora el líder en solitario, Francho. Ojico con el Fuentes, que es un recién ascendido, y parece que lleve jugando en tercera toda la vida. No, así es, y lo está demostrando, porque le está poniendo las cosas muy difíciles a todos los equipos, tanto cuando le toca de visitante como en el propio campo, que lógicamente es donde quiere hacerse más fuerte y es ahí donde puede lograr la salvación matemática de aquí a final de temporada. Y ya digo que un punto muy importante para el conjunto de Fuentes. Bueno, y en el clásico teníamos ese Binefar Atlético Monzón, victoria para los templarios, 0 goles a 2. 0 goles a 2, y recordaba el pasado fin de semana con ese protagonista, ¿no? Ya sabes lo que dice el refrán. Si alguien te ha de fastidiar, y lo digo fino, pues de casa va a ser. Claro, y hablando del partido, pues fíjate que es la tercera victoria consecutiva del Atlético Monzón, ojito, y además en un campo complicado como es el de los Olmos. Y como te decía, como dice el refrán, pues el 0-1 además lo hacía Carlos Valencia en el minuto 7, o sea, nos hizo esperar mucho, pero en el 8 Chupio hacía ese 0-2 y un Binefar que, bueno, pues a pesar de que lo intentó, se le puso muy cuesta arriba y, como digo, un Atlético Monzón que va en alfa. Ojo, que queda toda la segunda vuelta y este Monzón también tiene que decir muchas cosas. Ya lo decía Carlicos Valencia que no lo celebraría y de hecho, pues bueno, pobre, pues no lo celebró. Lógicamente, enfrentarte a tu ese equipo, una institución, Carlos Valencia en el Binefar, pues, O sea, imagínate. estas cosas suelen pasar y como hemos comentado, pues así ha sido también en este encuentro que hemos analizado, Francho. Fíjate, se lo decía Javi Arcas, Sí. se lo decía por nuestro perfil, por el perfil de la grada, le decía, mandaría
huevos que viniendo tú de nivel goleador, teniendo tu nivel goleador este año, me tiras gol el domingo. Pues ya lo ves. Pues ya lo ves. Ya, pues ya sabes. Sería, Carlos, ya sabes lo que te toca. Efectivamente, bueno, pues eso, que victoria muy importante, que digo que el Atlético Mozón yo creo que va a decir muchísimas cosas en esta segunda vuelta, ¿eh? Bueno, pues seguimos con el análisis. A las 12:30 de la mañana jugaba el Cariñena contra el Utrillas, victoria del conjunto minero por la mínima en un campo que ha tenido, vamos, ayuda, necesidad, casi todo el mundo ahí ayudando para que se pudiera disputar el encuentro. Como siempre, el Cariñena dando lo mejor de sí, ¿eh? Efectivamente, eso es lo primero que tenía en mente. Como bien comentabas, se retrasó una horita prácticamente el horario de comienzo de este partido, y hay que felicitar, hay que dar la enhorabuena, bueno, arrimando hombro todo el trabajo de la gente que trabajó para dejarlo en condiciones. Léase, es que han participado todo el mundo, o sea, todo el mundo. No podemos dejar a nadie fuera, porque ha sido un trabajo increíble, y eso es lo primero que hay que resaltar, ¿no? Para que se pudiera disputar el partido. Así que, de verdad, felicidades, enhorabuena por ese esfuerzo, y hay que resaltarlo. Hay que ponerlo en valor, Francho. Siempre hay que ponerlo en valor, porque lo fácil habría sido, pues mira, suspender el partido y cuando toque, ¿sabes? Pero como siempre, la directiva, la afición del Club Deportivo Cariñena, No, jugadores, dando el do de todos, es pecho, que y todos, sí, efectivamente. Pues allí todo el mundo ha arrimado el hombro. eso es. Y en cuanto al partido, pues bien decías ese resultado, Cariñena 0, Utrillas 1, eso sí que, claro, lógicamente, pues es lo que no ha dejado buen sabor de boca, ¿no? En Jumaya, en Jumaya por esa derrota, ¿no? Y ha sido un partido pues muy complicado, se lo ha puesto muy complicado al Utrillas, pero ha aprovechado, bueno, pues de esa calidad también que tiene David Muñoz, que llegaba hace unas semanas a las filas del conjunto minero, y bueno, pues ha sido el autor del gol, el autor de los 3 puntazos que viajan hasta Utrillas, y que también dejan a Utrillas, que fíjate tú, luego comentaremos la clasificación, pero que va hacia arriba, porque suma 25 puntos, y esto significa que con el Pitu Lurga en el banquillo son capaces de cualquier cosa. El Cariñena pues tendrá que seguir remando, queda toda una segunda vuelta, y por supuesto lo van a intentar, y lo intentaron en el partido, aunque sin poco resultado. Hablábamos de Jumaya y efectivamente ahí es donde disputaba su partido el Calamocha contra el Tamarite, derrota de los del Giloca por 0-2. Eso es, que me he ido a Calamocha en el campo. Sí, te has montado rápido. A Jumaya, como estábamos hablando de la zona de Teruel, bueno, pues efectivamente, como bien comentabas, eso es la Jumaya, el campo, el estadio del Calamocha, que recibía al Tamarite. Y oye, pues que parece que está en una crisis de resultados, porque es la tercera derrota consecutiva del conjunto entrenado por Sergio Lagunas, un Calamocha que nos estaba sorprendiendo, porque prácticamente pues está en esa zona alta durante toda esta primera vuelta, pero que estas 3 derrotas consecutivas, como comento, pues parece que está en una crisis de resultados. Ese 0-2 del Tamarite, con goles de Varela y de Genis, que llegaron en la primera parte, en el minuto 26, y posteriormente en el 30, 4 minutos después. Como digo, vamos a ver, porque no ha empezado bien el año tampoco el Calamocha, y como digo, son tercera derrota consecutiva que tendrán que trabajar, y lógicamente a lo largo de una temporada estos baches se los suelen pasar también todos los equipos, y en cualquier categoría, que hay tiempo, por supuesto, y aún así, pues debido a los primeros partidos, el Calamocha sigue en esa zona alta, porque está séptimo con 27 puntos. Exacto, de todas formas, veíamos también mucho movimiento en cuanto a salidas en el banquillo de la entidad del Giloca, con lo que, y cuando se sale, habrá entradas. Veremos a ver qué es lo que... Hay que acertar también, sí. Exacto, ¿con qué nos sorprende Lagunas? Efectivamente, hay que acertar, porque además sabemos lo que es el mercado de invierno en todas las categorías. Es un mercado bastante complicado y bastante difícil, y lógicamente, bueno, pues es verdad que debido a esas salidas tendrá que reforzarse y encontrar los puestos indicados, y que luego encajen también en el proyecto del Calamocha. Seguimos. Épila 1,
Club Deportivo Ebro 2. Pues así es, parece que el Club Deportivo Ebro poquito a poco se está recomponiendo, ya es tercero con 29 puntos, abría el marcador Sergio Escolar, en el minuto 8 además lo hacía también, el gol ha sido muy tempranero, y luego Rodrigo Tapia en el minuto 21 pues lograba el empate para el Lepia, que creía en la remontada y que lo intentaba, ¿no? Pero en el 89, fíjate, en esos minutos tan fatídicos que te dejan, bueno, pues con los brazos caídos, llegó el mazazo, como digo, para el conjunto entrenado por Rubén Zapater y que el Ebro, bueno, pues penalización de Muñoz certificaba esa victoria para el conjunto arlequinado. Ha sido una pena esos puntos que ha perdido el Epila en su feudo, pero como digo, un Club Deportivo Ebro que también está llamado a luchar y a pelear, primero por el campeonato y al menos por entrar en esos puestos de playoff a final de temporada. Nos cogemos el coche y nos vamos a Belchite. Belchite 97-0, Sociedad Deportiva Huesca B 2. Sí, nos vamos con el coche hasta el Tejar, campo de césped natural, donde Armero en el 48 y Escario en el 59, bueno, pues se lograban también esa victoria para el filial de la Sociedad Deportiva Huesca, que también está siendo un poquito irregular en las últimas jornadas, pero que lógicamente sigue también ahora en puestos de playoff después de sumar esos 3 puntos. Es quinto en la tabla con 28 puntos. El Belchite pues tendrá que seguir remando y sabemos también lo complicado que es siempre visitar el Tejar para los rivales. Pues nos vamos al campo del campeón de invierno, a Luchán, donde la Sociedad Deportiva Egea ha vencido por 3-1 al Illueca. Efectivamente, partía la Sociedad Deportiva Egea con 2 bajas, las bajas del Uso Delgado y de Mario Garde, el delantero, y un Illueca que se quedó sin apenas opciones prácticamente al visitar al líder, ¿no? Crespo en 2 ocasiones y luego Javi Tudela pues le daban esa victoria, como bien comentábamos al inicio de esta intervención, al campeón de invierno, que es la Sociedad Deportiva Egea, el conjunto entrenado por Iván Martínez. Acortaba distancias, Ginovés para el Illueca de penalti, pero como decimos, pocas opciones para el Illueca ante una Sociedad Deportiva Egea que tiene las ideas muy claras y que, como decimos, está cogiendo un margen en esa primera posición. Pues nos centramos ya en el último enfrentamiento, el que se disputaba entre el Club Deportivo Caspe y el Fraga. Victoria para los caspolinos por la mínima, 1-0. 1-0. Bueno, pues también un Club Deportivo Caspe que se reencontraba con la victoria en los Rosales. El gol de Iñaki Santiago, pues un futbolista también importante en el fútbol aragonés, fue suficiente para superar a los de la estacada, al conjunto fragatino, un Caspe entrenado por Javier Romero, que como decimos también se reencontraba con esta victoria en este año 2024. Francho. Bueno, pues ¿cómo nos queda la clasificación, Laura? Bueno, pues como decíamos al comienzo, la Sociedad Deportiva Egea se proclama campeón de invierno porque acababa con esta 17ª jornada a falta de disputarse ese partido aplazado entre el Borja y el Almudévar. Sociedad Deportiva Egea con 34 puntos, segunda plaza para el Cuarte con 29, tercero ya con los mismos puntos está el Club Deportivo Ebro, por aquello del golaveras son las posiciones. Ojo, el Atlético Monzón, como decíamos, que ya es cuarto con 28 puntos y con esa victoria el Huesca B también está en puestos de playoff, quinto con 28 puntos. Los mismos que el Caspe, que decíamos que se reencontraba con la victoria, que es sexto con 28. A pesar de esas 3 derrotas consecutivas, el Calamocha sigue con 27 puntos, a un puntito de los puestos nobles. El Utrillas, ojito al Utrillas, como decíamos, 25 puntos. Almudévar y un partido menos, 24, es noveno. Décimo es el Fraga con 24. Undécimo es el Binefar con 23, 22 puntos para Tamarite, decimotercera posición para Épila con 21, Fuentes decimocuarto con 19 y marca la salvación en estos momentos el Belchite con 14 puntos. Puestos ahí con el color rojo, es decir, de peligro, para el Illueca con 13, para el Cariñena con 12, cierra la tabla el Borja con 11 puntos, eso sí, como decíamos, con un partido menos, el que debe disputar como local recibiendo al Almudévar. ¿Con qué partido nos quedamos la jornada que viene? ¿Cuál es el partido para ti de la jornada? Pues mira, tenemos un Calamocha Ebro, ahí lo dejo. El Calamocha pues tiene una oportunidad, bueno, pues de reencontrarse con la victoria, como decíamos, en esa mini crisis, podemos llamarla, de resultados en las últimas jornadas. Es un partido importantísimo. Luego el Borja recibe al Tamarite, Binefar recibe al Almudévar,
La Sociedad Deportiva Gea recibe a Lutrillas, ojo a Lutrillas de Pitu Lerga, en el Municipal de Gea. El Ibeca recibe al Huesca B. El Cuarte de nuevo jugará en casa, ya que da comienzo la segunda vuelta, recibiendo al Monzón. También es un auténtico partidazo. Se disputará también el Épila Fraga, el Cariñena Fuentes, ojito también por la parte baja de la tabla, y el Caspe, que recibirá al Belchite. Desde luego que el Calamucha Club Deportivo Ebro por la parte alta y el Cuarte Atlético Monzón y el Egea Utrillas, bueno, y empiezas a mirar, Francho, y te quedas con tus partidos. Claro. Pues mira, pues yo por finalizar me voy a quedar con un partido de la zona baja. Y dirás, ¿y por qué? Pues primero también porque vamos a tener ahora a un protagonista de excepción y ya de sé uno de cuál los dos, de los dos rivales que se ¿Te van vas a quedar con el Cariñena Fuentes? Sí, señor, me voy a quedar con el Cariñena Fuentes. Muy bien. Me voy a quedar con el Cariñena Fuentes. Porque allí, si el Cariñena vence, ya empieza a meter a más en la lucha por la zona de abajo. Por eso, mira, ahora es cuenta nueva. Empiezo la segunda vuelta y hay que estar, como siempre digo, bien posicionado dentro de los objetivos con los que cada equipo luche para llegar fuerte a ese sprint final de las 8 o 10 últimas jornadas, para lograr esos objetivos, tanto por la salvación como esa parte alta de la tabla, donde, pues fíjate, ahora ya son 5 puntos de ventaja los que tiene Sociedad Deportiva Gea, que prácticamente sí, son 2 partidos, pero ojito que, como digo, queda mucho todavía por disputar. Pues con eso nos quedamos. Mil gracias, Laura. Un abrazo. Un abrazo, Francho, hasta luego. Se baja Laura Ferrer, nuestra analista de la tercera federación o la tercera división, como siempre nos ha gustado nombrarla aquí en la grada, y se sube, como decíamos, protagonista de excepción, el defensa del Club Deportivo Cariñena, Sergio Requejo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a la grada. Tu primera participación. Eso es, un placer. Que la primera de muchas. Esperemos, a ver. Bueno, comentábamos en el análisis con Laura Ferrer de lo que ha ocurrido en esta jornada y lo primero, pues bueno, alabar el trabajo que habéis hecho, directiva, afición, jugadores, para que hoy se pudiera disputar ese encuentro frente a Lutrillas. En pocos sitios hemos visto a tanta gente implicada para que se pudiera disfrutar de un partido de fútbol. Así es, la verdad que, como bien dices, en cuanto hemos llegado al campo, tanto cuerpo técnico como jugadores, como directiva y demás, hemos dado todo lo que hemos podido para intentar limpiar el campo y tenerla en mejores condiciones, y la verdad que eso hemos hecho, porque queríamos jugar el partido y así ha sido, o sea, no ha habido más. También hay que reconocer que los integrantes de la expedición de Lutrillas os han puesto por las nubes, al igual que lo hacemos nosotros, porque lo fácil habría sido, pues bueno, solicitar la suspensión al árbitro y, oye, aquí paz y después gloria. Eso es, porque al final, si no hubiéramos jugado el domingo, nosotros queríamos jugar porque luego al final el calendario está muy apretado y seguramente tenemos que haber jugado en un miércoles o un jueves entre semana, y eso, y nosotros queríamos jugar ante todo. Y encima que eso, llevábamos buena racha y tal, y ya te digo, hemos dado todo lo que hemos podido, ayudándonos todos juntos y bueno, así al final hemos podido jugarlo. Al final, derrota por la mínima, que frente a un conjunto el Minero como estamos viendo tan enchufado en esta liga, pues bueno, se van los 3 puntos, pero la imagen es buena. Sergio. Sí. Yo creo que hemos empezado el partido un poco un poco desconcentrados. Yo creo que el tema de empezar un poco más tarde el partido, luego en el minuto 10 Pedro Monge ha tenido un choque y ha tenido que ser sustituido. Entonces yo creo que la primera parte sí que ha sido bastante más de ellos. Han estado mucho más concentrados, el tema de recoger más caídas, apretar más, y nosotros eso lo hemos sufrido. Así ha sido, nos ha metido un gol en una jugada un poco así polémica, pero bueno, y eso, la primera parte ha sido eso. Y luego yo creo que en el descanso sí que hemos remontado bastante, hemos salido bastante enchufados y hemos apretado al Lutrillas en su campo, pero bueno, al final no ha podido ser, no hemos podido meter el empate, y que hubiera sido lo justo en mi opinión, y bueno, nada, no queda otra que seguir y apretar los dientes y a seguir trabajando. Bueno, viendo los resultados que está teniendo el conjunto rojillo,
sí que os vemos, pues bueno, que los partidos, la gran mayoría los habéis perdido por la mínima. Sí. Yo, además, ahora llevábamos buena racha porque en casa estábamos fuertes. Empatamos con el Huesca 2-2, le ganamos a Egea y el otro día un empate en Illueca y la verdad que estábamos en buena dinámica. Yo creo que Victoria frente al Binefar también, por 2-1. eso es, sí. Por eso que en nuestro campo es donde nos tenemos que hacer fuertes y bueno, yo creo que mirar un poco más el tema de la portería, cerrar un poco más la portería y bueno, pero eso, contento con el equipo, yo creo que estamos trabajando bien y al final seguro que llegarán los resultados. ¿Tú crees que lo que es el mantenerse en la categoría pasa por casa sí o sí? Obvio, sí, 100%. Además, hablamos de La Platera, que es uno de los campos más diferenciales de la categoría, un campo pequeño donde un saque de banda, un córner es una acción de gol y pasa por ahí, eso lo tengo clarísimo. Si nosotros nos hacemos fuertes en casa, la gente sufre en casa porque no está acostumbrada a un campo tan pequeño, entonces ahí es donde tenemos que sacar puntos. Hablando de los equipos que estáis ahí en esa terna, ¿no? En la zona baja, vemos que quizás el Fuentes, que es vuestro próximo rival, se ha marchado por 6 puntos, por 2 partidos, pero es que está todo como muy apretado, ¿no? Muy preto todo. Hablamos que 22, 23 puntos es el puesto 11º y 12º, pero vosotros ahora con 12 puntos, pues bueno, a poco que consigáis enlazar 2, 3 victorias, la cosa se pone complicada, para el resto. Así es. La verdad que la tercera división es una categoría muy igualada y eso, y al final nosotros, por ejemplo, le podemos ganar al Egea en casa, luego te vas a un campo difícil como Illueca y empatas, entonces está todo muy igualado. Al final eso, es engancharte una buena racha, hacerte fuerte en casa y yo creo que enseguida estaremos por ahí luchando. ¿Esperabais ver al Illueca en esa posición? Pues la verdad que no. O sea, al final, Illueca, como hemos escuchado muchos, es un grande de la categoría y la verdad que es feo verlo ahí. O sea, con el club grande que es y el pueblo y tal, la verdad que no me lo esperaba. Porque a ver, normalmente cuando empieza la temporada, pues más o menos sabes que uno de los recién ascendidos, por la propia inercia, ¿no?, del ascenso y porque normalmente suelen mantener el bloque de la temporada pasada, más con 2 o 3 refuerzos, pues bueno, intentar seguir, ¿no?, esa dinámica. Pero es que estamos viendo, pues, cómo tienes a un Nutrillas en la zona alta de la clasificación, el propio Almudévar, que empezó muy mal, pero lo tienes ya en esa zona media alta, el Fraga, Tamarite también, o sea, el propio Fuentes, ¿no?, vuestro próximo rival, que también pues parece que se ha sentado muy bien, ¿no?, en la categoría. Al final, demasiado gallo para tan poco gallinero, Sergio. Bueno, eso es. Al final, el grupo, la tercera división, grupo 17, hay muchos equipazos. O sea, la parte de arriba ves la parte de arriba y son plantillas muy bien confeccionadas y luego al final pues hay 3 descensos y la gente tiene que luchar. O sea, hay equipos grandes, como tú bien dices, que están abajo, otros que igual no esperabas que estuvieran tan arriba, están arriba y eso, al final el fútbol son dinámicas y si la gente está enchufada y el equipo es un bloque, pues eso se nota. Bueno, Sergio, pues oye, un placer tenerte aquí en la grada en tu primera participación y bueno, a emplazar, ¿no?, a todo el mundo para mí, el partido de la jornada, ya lo he dicho antes con Laura, que nos quedamos muchas veces con los partidos de la zona alta, pero también tenemos que fijarnos en la zona media y baja de la clasificación, porque también se juega para mí lo que va a ser el partido de la jornada, entre el Cariñena y el Fuentes, donde allí pues veremos qué dinámica ha alcanzado la liga. Eso es. Mira, empezamos la segunda vuelta, hacer limpieza de mente y empezar ganando, la verdad que sería un puntazo. Así que eso, nada, agradecerte la entrevista y un placer. Un placer, Sergio. Un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, pues finalizamos el bloque de la tercera federación con la entrevista a Sergio Requejo, el central del
el conjunto vitivinícola de los chicos del Cariñena, y nos centramos ya en la segunda federación, una segunda federación pues que hemos tenido de todo. Hemos tenido más cal que arena, ¿o no es así, Héctor? Muy buenas noches, Francho. Buenas noches, Héctor Brau. Cuéntanos. Pues si no me equivoco, creo que hemos tenido 4 empates. Esta 4. semana hemos tenido 4 empates de nuestros 4 equipos y en general me he fijado en la jornada en general del grupo segundo y ha habido muchísimos empates esta jornada. Y mucha sorpresa, ¿eh? Mucha sorpresa Sí. también en la categoría, porque fíjate, un Tudelano que venía de reforzarse, que da miedo Sí. ver la plantilla del Tudelano. El Pues otro día me contaba en una anécdota ayer que el hijo de Simeone está jugando en el sí. Tudelano y que su regalo de Reyes le había regalado a su padre un Maserati y para que veas el nivel, ¿no?, en el que está el Tudelano. Pues el nivel estará, en cuanto a coches estará así, pero en cuanto a lo que es fútbol en el campo, pues han perdido en el Ciudad de Tudela frente a la Mutil Vera por la mínima, por 0-1. Y centrándonos en los partidos que han disputado los nuestros, pues por seguir un poco lo que sería el orden, que se ha visto alterado también por el tema, sobre todo, pues bueno, por el tema meteorológico. El Brea, que ha empatado a 1 frente a Lizarra, un empate que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, y decimos lo de las lágrimas sobre todo por los lesionados. Pues sí, Francho, la verdad que, bueno, antes de empezar el partido lo habíamos comentado que, pues, que el Brea llevaba ya unas semanas en cuadro y cuando he visto pues, la alineación, por eso 4 jugadores solamente en el banquillo, ¿no? Al final pues limita mucho las opciones, pero bueno, no cabe duda que, pues que, a ver, al final hay que remar todos y así ha sido desde ayer por la tarde. También resaltar, ¿no?, el trabajo de la directiva, de la afición, de la gente del pueblo que ayudaba a que Piedrabuena estuviera en perfectas condiciones para jugar el partido y aún habiendo lo que retrasar, pero bueno, a las 4 estaba el césped bastante óptimo, ¿no?, para la nevada que ha tenido que soportar estos 2 días y el frío. Pero bueno, el Brea la verdad que yo creo que ha merecido un poco más, ¿no?, de lo que ha conseguido esta tarde en Piedrabuena. Yo creo que sobre todo en la primera parte ha tenido muchísimas ocasiones claras. Han hecho al portero prácticamente internacional y a la primera de cambio, en la primera llegada clara de Lizarra, se han visto con el gol en contra, ¿no? Y eso pues ha tenido que volver a repetirse la película de semanas atrás y tener que remar a contracorriente. Luego ha empatado con gol de Eder. Incluso, repito, que yo creo que ha merecido más. Incluso ha tenido Pepo una al final del partido que si hubiera entrado pues hubiera dado los 3 puntos que tanto necesitan. A mí, sinceramente, me preocupa mucho lo que le está ocurriendo a los irreductibles. Primero, porque, bueno, pues tiene una plantilla muy corta. Luego las lesiones se están cebando muchísimo con ellos, muchísimo. Ahora fíjate, pues si pierden a Javi Marcén, esperemos que el Monegrino, que es mi vecino, pues no sea una lesión de larga duración, porque la verdad es que ya van muy justos de efectivos. Sí. Y luego, pues bueno, lo que hablamos, ¿no? Es el Club Deportivo Brea es un conjunto que entrena 5 días a la semana, es de los que más entrenan de la categoría. Y bueno, pues eso, fíjate, lo que son las cosas, ¿eh? Eso está siendo un hándicap a la hora de encontrar jugadores. Sí. Por la cantidad de días que entrenan. Manda bemoles la cosa, ¿eh? Si nos lo llegan a decir a nosotros cuando jugábamos, ya te digo. Que prefieres jugar en preferente antes que jugar en una segunda federación. Sí. Por lo que entrenan. Bueno, cosas del fútbol, ¿qué te va a contar? Bueno, pues lo dicho, vamos a ver si se pueden recuperar todos los efectivos, sobre todo también pues que tengan mucha suerte en este mercado invernal para dar con la tecla, para poder hacer esos 2-3 fichajes diferenciales que les puedan servir pues para seguir remando, ¿no? Para seguir viendo al Brea una temporadica más en Segunda Federación, que para nosotros siempre es una alegría, ¿no?, tener a los irreductibles breanos en Segunda Federación. Y al final un punto que sabe a oro, visto lo visto.
Sí, sí, para como se había pues presentado el Izarra y ese primer gol encajado, pues sí, sabe ahora lo que pasa, pues que se queda con sabor amargo porque ya te digo que por ocasiones no ha sido, sobre todo en la primera parte, podía haber ido en el minuto 30 2-0 tranquilamente. A ver, luego Y se han encontrado con ese jarro de agua fría, con el gol del Izarra en un desajuste defensivo y al final eso pues cuando llevas la losa encima de que no ganas y todas las jornadas pues lo tienes al alcance de la mano, ves que tienes ocasiones y a primera de cambio te meten un gol, luchar todas semanas así a contracorriente, luego más lesionados y demás, pues al final es una losa psicológica para los jugadores que también es totalmente entendible. pues viendo cómo estaba desarrollándose la jornada, te puedo asegurar que el punto es oro, ¿eh? El punto es Sí, oro. sí, Viendo cómo ha estado desarrollándose la jornada, que el Calahorra ha estado a punto de perder con el San Juan en su sí, campo. es cierto. Con eso ya lo decimos todo. Bueno, Ujú. seguimos. Naxara 2, Deportivo Aragón 2. Este sí que nos ha pillado a contrapié. Sí, otro resultado que no esperaba nadie, ¿no? El Deportivo Aragón pues se deja 2 puntos, ¿no? En su visita al colista, por así decirlo. Marcaron Óscar Vacas y Aitor Mañas para el conjunto de la RAZ y aunque al final tuvo alguna ocasión clara, al final no tuvo esa continuidad de otros días para lanzarse por la victoria porque además se ha encontrado también en el minuto 66 creo que ha sido que ha empatado el Naxara y luego se le ha hecho también muy cuesta arriba, ¿no? Por las condiciones también pues del rival que se juega la vida aunque va último, pero bueno, al final pues todos quieren competir hasta el final y pues tercero empate consecutivo del filial que va recuperando efectivos de lesionados también. Seguimos. El Utrevo que empataba con el Bilbao Athletic en el exilio en Cuarte, exilio y glorioso exilio. Gracias al Club Deportivo Cuarte. Yo me he cansado de decirlo tanto en la radio como en el streaming de Aragón Deporte, que bendita la directiva del Cuarte que siempre está ahí, para echar un Sí, cable al Utrevo. sí, ya lo decía pues Alfonso Orcajo, el presidente del UTEBO en redes sociales el viernes, ¿no? Porque tuvieron que retrasar ya el partido del sábado al domingo pues por una irresponsabilidad, dejémoslo ahí en la palabra responsabilidad de Sí. la empresa que está acometiendo las obras de Santa Ana. Dijeron pues que no iban a llegar a terminar para el sábado. Tuvieron que hablar con el Bilbao, tuvieron que hablar con la federación, aceptaron a jugar el domingo en Santa Ana, pero pues nos sorprendió esta nevada, esta borrasca Juan en la capital del Ebro, en Zaragoza y en sus alrededores. Y ayer por la mañana, pues claro, se vieron sorprendidos con que estaba Santa Ana pues totalmente en un paño blanco y no sabían cómo reaccionar porque, claro, estando las obras, faltaba echar el caucho, no puedes meter un tractor o una máquina así como así para levantar la nieve. Volvieron a contactar con la directiva del cuarte y ha sido pues todo facilidades como al principio de temporada y resaltar pues que eso, que en nuestra Deportivo, pues Juan Carlos Beltrán ya lo decía también en la previa, que son 4 meses entrenando y trabajando en condiciones totalmente deplorables para un conjunto de esta categoría, pero bueno, cuando al final no tiene la culpa la directiva, ni el club, ni la afición, pues cuando es todo de estamentos de más arriba, pues ya sabemos lo que ocurre, que las cosas de Palacio pues van despacio. Oye, pero una cosa es que vayan despacio y otra cosa es que se pongan palos a las ruedas. Sí, sí. Entonces, Y es que yo entiendo, está... eh, yo entiendo perfectamente a Juan Carlos que se queje no, amargamente porque fíjate, incluso durante todo el verano han tenido que estar entrenando, bueno, entrenando donde han podido, donde les sí, han claro, dejado. Claro, eso es. es que al final dices, hostias, Claro, es que tanto necesito. empezaron entrenando en garrapinillos, luego en casetas, pero claro, también se está, al principio no hay problema, pero cuando ya empiezan todas las competiciones, estamos hablando de equipos que tienen pues casi 20 equipos de fútbol base. Entonces, meter a un segunda federación a las horas que suele entrenar el UTEBO, pues también pues es complicado para encajar los horarios, ¿no? Y ahora para entrenar en contra de estabilidad que están entrenando
en Villanueva de Gallego Villanueva. y por lo menos pues tienen un poco de estabilidad, pero vamos, en ese sentido la verdad que Juan Carlos el otro día lo dijo que estaban ya muy, muy cansados, ¿no? Y a él personalmente ya pues le estaba afectando y intentaba que no afectara a los jugadores, pero claro, al final pues todo llega a un límite. Seguimos. El Balbastro que visitaba Las Gaunas y que ha hecho los deberes a la mitad. 0-0 frente a la UDL. Sí, el Barbastro que hay que, hay que resaltar también que ha viajado a Logroño con casi 200 aficionados del conjunto del Vero y bueno, pues su objetivo era hacer ese mítico gol en las Gaunas, pero bueno, no ha podido ser, pero aún así han hecho un partidazo contra un equipo pues, que está aspirando a estar en los puestos altos de la clasificación y ha hecho un partidazo y bueno, pues por la dinámica que viene trayendo el conjunto de Dani Martínez, pues también hacemos el punto por bueno y continúa ahí en la zona media alta de la clasificación. Pues poco a poco se ha ido encaramando y vamos rápidamente con los enfrentamientos de la próxima semana. Tendremos Sí, a Albrea, que se tendrá que desplazar a Navarra, al Valle de Hues, una absoluta final. sí, Tenemos al Deportivo Aragón, que a las 12:30 de la mañana recibirá el domingo a la Real Sociedad C. El Balbastro, que recibirá a las 4:30 de la tarde al Bilbao Athletic. Y el Utebo, que visitará las instalaciones del Baracaldo, un Baracaldo que, bueno, que ya va segundo y que ha puesto la directa. sí. Partido complicado para el Utebo, pero bueno, con la dinámica también que llevan, pues intentarán sacar buen punto de ahí del Esasarri. Bueno, pues no te me escapes, ¿eh? Aquí me espero. Te dejo ahí un ratico aparcado porque tenemos protagonista y un protagonista de excepción, un gran amigo de la casa, que nosotros que Eder. Muy buenas noches, Eder. Ahora sí que te tengo, ¿eh? Desilénciate, Eder. A ver, ¿ahora puede ser? Ahora sí, ahora perfectamente. Estaba aquí hablando solo. Bueno, ya ves que cada vez vamos cambiando el formato, ¿eh? Ahora nos hemos metido en el rollo este del X, ¿eh? Del Twitter. Ya Del estáis X. en el 2.0, esto es otro nivel. Exacto, esto ya es en directo, ya otro nivel. Bueno, pero la cosa es que ya estamos centrados. Genial. Amigo, te tengo que preguntar pues desde la amargura de ver cómo lo estáis dando absolutamente todo. Lo decía mi compañero Héctor Brau, que lo dais todo en el campo, pero que, macho, o hacemos más grandes las porterías o afinamos la puntería, O las dos. pero algo nos O pasa. las dos. Yo también O las dos te cosas. respondo también desde la total amargura y desesperación porque he estado escuchando también antes a Héctor y sí que es verdad que al final esto es una balanza. Yo no sé ya hacia qué lado mirar porque realmente hemos tenido partidos que la mala suerte pues se ha cebado un poco con nosotros. Pero que también ha habido partidos en los que nuestros errores injustificados también nos han penalizado mucho. Así que tampoco hay que ni mirar para un lado y pensar que todo nos está pasando por mala suerte, ni mirar para el otro y pensar que todo es por culpa nuestra. Al final somos el equipo que somos, estamos teniendo la suerte también que estamos teniendo con las lesiones, con jugadores importantes y no queda otra, como decís, que seguir remando. Hoy pues, te vas a casa otra vez dolido, pero creo que en especial porque, como bien comentabais, esta afición es de otro mundo. Ayer había 50 locos allí que en vez de estar con sus familias tranquilos en casa, calentitos con la chimenea, estaban quitando nieve como podían, hielo, y te duele por ellos muchísimo el no darles esta victoria que nos habría dado un empujón muy importante. Bueno, a ver, todavía nos queda toda la segunda vuelta. Sí. Y a mí lo que sí que me preocupa, y mucho, no te voy a engañar, es sobre todo la falta de efectivos. La falta de efectivos, porque sois una plantilla muy pequeña. Yo ahora hablaba con la directiva antes de comenzar la temporada. Ellos, pues lógicamente, todos sabemos las vicisitudes presupuestarias que tiene el Brea, que es un milagro, temporada tras temporada, lo que hace esa directiva y esa afición. Pero claro, ahora te encuentras con que
mucho jugador de peso en el equipo, pues los tenéis o lesionado o tocado. Exacto. Y el tema es que yo creo, vamos, a ti, a mí o a cualquier jugador que ha jugado al fútbol, cuando a ti te han presentado un proyecto con cariño y lo has puesto en una balanza, hostias, no es lo mismo jugar en segunda federación que en la preferente. Sí, os escuchaba antes y tampoco me quiero meter en camisas de once varas, pero es verdad que ya no es en cómo está el fútbol ahora, sino en la sociedad. Yo creo que algo ha cambiado en algunos jóvenes que vienen ahora, y para mí era impensable con 17 años, 18, pues que empecé un poquito ya a nivel profesional, que entré en el Atleti, era impensable que me dijesen de subir a entrenar con el primer equipo y decir que no podía. Vamos, podía, sacaba tiempo, aunque tuviese que comprar tiempo en el bazar debajo de casa. O sea, me daba absolutamente igual. Aunque durmieras 3 horas. Nah, ¿cómo se les dice? Te puedo Claro. contar hasta anécdotas de jugar un partido en Barcelona que me tocó jugar con el filial, no miento, con el Baskonia, un sábado a la tarde, y por horas. Podía jugar también el domingo con el Bilbao Athletic y directo de Barcelona a Bilbao, entrenar por la mañana. Bueno, eso fue, pero bueno, pero lo hacías encantado porque era lo que te gustaba, y ahora Claro, me preocupa. claro, Esto me claro. preocupa mucho, lo que estoy viendo ahora mismo. Sí, porque, no sé, igual el perfil, yo te saco unos años, pero el perfil nuestro era de más sacrificio. Joder, anda que no he jugado yo pocas veces de empalmada, pero no una, ni dos, ni tres. Y es que el fútbol nos podía. Es que Sí, estabas toda la semana jugabas el sábado, jugabas el domingo, Sí, entrenabas, sí, 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 sí. estabas todo el día jugando a fútbol en el colegio, ibas a entrenar a la tarde, salías de entrenar y te ibas a jugar con los colegas al barrio. Era diferente, era diferente. No sé. Ya te digo que a mí me preocupa porque estamos hablando de un proyecto como el del Brea, que aún encima tienes la suerte de que la grada no es hostil. Una pasada. No es hostil. Lo de esto Es decir, es una pasada. Sí, que es que cualquier chaval que caiga allí con ganas de jugar al fútbol lo van a subir ellos solos, lo van a subir. Pero lo que me preocupa es eso, que un chaval ahora en estos momentos prefiera jugar en preferente porque se entrena menos. Pero, ¿a qué hemos llegado, señores? Porque creo que Ya es la creo hostia. que no han visto lo que es Piedrabuena. Creo que no han ido a jugar fuera con esta afición que vamos, yo no he visto gente a la que se le quiera más fuera o sea, en campos rivales. Son gente En cualquier lado que vayas. Son gente que te dan todo. En cualquier lado que vayas, Eder. Tú vas a cualquier sitio y les dices que eres del Brea o aficionado del Brea, y es que tiene las puertas abiertas. Exacto. En todos lados. Allá donde vayas, macho, yo alucino. Hay gente de Brea por todos lados. Yo no sabía esto. Aquí yo vivo en Alagón, hay gente que o son primos de gente de Brea o está casado con una chica de Brea. O sea, hasta este año que yo he firmado en Brea, yo no había escuchado que, por ejemplo, aquí, como te comento, en Alagón, ser nadie breano. Y ahora de repente, cuando firmé en junio, pues mi prima conoce a no sé quién, mi mujer es de Brea. Impresionante. Están en todos lados esta gente. Pues fíjate. Y lo que hablamos, y a cualquier campo que vaya, siempre arropado, siempre acompañado por los locos del Piedrabuena, vayan donde vayan. Y del 1 al 95. Jueguen donde jueguen. Da igual. Sí. Y es que te da igual. O sea, por eso te digo que es un proyecto con unos mimbres que para cualquier chaval, que no te digo que tenga que ser un figura del fútbol, un chaval que, oye, lo que se pide, ordenado, sacrificado, que entrene, que se esfuerce, que escuche a Raúl, que se deje aconsejar también por los que tenéis galones en el vestuario, por los que sois ya veteranos y tenéis el culo pelado. Sí, que se ha visto en los últimos años, el Brea ha sido un trampolín para muchísima gente. Allá quien vea estos últimos años, estos últimos 2 añitos, por ejemplo, todo el que ha demostrado compromiso en el Brea y ha hecho una temporada regular o buena, ha dado un salto de calidad más que significativo. Sí, pregúntales a los que están en el Calahorra, por ejemplo, que han pasado por el Brea. O en el filial, o en el filial. O el mismo Cuenca, pues gente que ha visto lo que había al llegar allí, ha sabido identificar lo que tenía que hacer, lo ha hecho y les ha dado ese empujón. Pues mira, nos tenemos que centrar ya en lo que para mí, y creo que para vosotros también, es una finalísima, que es lo que tenemos el próximo sábado a las 4 de la tarde
Ahí en el Valle, el domingo. Domingo, no, sábado, sí, Creo que me 27. parece que he escuchado el sábado. Sí, sábado Sábado, 27. sábado. Sábado 27 a las 4 de la tarde, en el Valle de Exacto. Oques. Ya lo Ah, era hoy, ¿eh? Ya era hoy también una final y te duele. Te duele el haber hecho lo que has hecho, el haber conseguido meter a un buen equipo, porque al final Izarra es un buen equipo, un equipo pues que sabe sus bazas, que te juega ordenadito y tú en los primeros 25 minutos tienes 3, 4 ocasiones. No te voy a decir que materialices las 3 o 4, pero materializando una de ellas, tanto la psicología como la película pues hubiese cambiado. Y te da pena eso, que otra vez un mínimo error, un mínimo desajuste en una marca, un rebote que le cae al jugador de ellos, que le pega, pues pega al palo y entra. Cuando tú les pegas al palo y van fuera, o los rebotes van al defensa de ellos y la despeja más o menos con claridad, pues tú ya en el minuto 30 y pocos ya estás otra vez con la misma película todos los domingos. Sí, pero quizás mm, yo que he estado haciendo el Utebo contra el Bilbao Athletic, sí Sí, que te puedo decir, mirando los resultados, que se había puesto la cosa bastante más jodida, bastante más complicada con la momentánea victoria del San Juan sí. frente al Calahorra, que eso sí que ya desbarajustaba absolutamente toda la zona de abajo. Que sí, que dentro de lo malo tampoco has tenido tan mala suerte, pero estás ahí otra vez, jugando con la misma línea y ahora pues el sábado, como comentabas, no nos queda otra que esta semana. Lo que comentabas también antes, al final, en el día a día también te limita mucho el tener pocos efectivos para entrenar, pero bueno, lo vas sacando como puedes. Esta semana pues tocará ver si tocaremos madera, porque lo de Marceni y lo de Mario no sea grave. Y a seguir. Es que no queda más. Es que puedo estar aquí diciéndote mil cosas, pero es que no queda otra que seguir. El sábado hacer un partido como el de hoy, un partido serio, con orgullo, con corazón, sin pensar. Cuanto más pensamos es peor. Y esperar que esa balancita pues caiga de una puñetera para nuestro lado. Me imagino que os tocará tirar de los chavales del Oliver, ¿no? De los que ahora Sí, últimamente entiendo que sí. están intentando, pues bueno, más o menos pues adaptarse un poco a la dinámica del Brea, a intentar pues insuflar, ¿no? Intentar sumar, sí. En Exacto. Bilbao salieron 3 de ellos. Tuve mala suerte que uno de ellos Qué se lástima, qué lesionó lástima, qué en la lástima, segunda macho. jugada, porque había entrado muy bien, la verdad. Entró muy Sí, bien, seguro, sí. sin complicarse mucho. Y los otros dos jugadores también. Uno de ellos hasta mostró explosividad, fue valiente, intentó encarar un par de veces. Y es lo que necesitamos, gente que venga, que aporte, que no tenga miedo, que nos dé esa frescura que necesitamos, porque igual vienen desde fuera otras dinámicas en su equipo y no en esta dinámica negativa y que nos aporten esa chispa que nos falta. ¿Qué perfil tenemos que buscar, Eder? Porque yo me imagino que al final la propia directiva pues echará mano de los jugadores veteranos como vosotros pues para tocar gente, ¿no? Para decir, oye, mira, a ver, habla con... Porque también hace falta, ¿eh? Un perfil de Sí, jugador sí. veterano, ¿eh? Un jugador veterano que se asiente, pues como hablábamos del partido contra el Bilbao Athletic. Ese partido me tocó narrarlo, Sí. me tocó narraros. Y yo os vi muy bien. Claro, lo que pasa que es que te enfrentas al Bilbao Athletic, macho. O sea, Claro, que no... va en una dinámica totalmente Claro. diferente a la tuya y mira que lo hablamos y minuto 3, Y ¡pum! el Otra vez Lezama, estás otra vez por detrás del minuto 3 contra gente con una dinámica espectacular, gente que pues, muchos de ellos tocan el primer equipo y los fantasmas aparecen otra vez en el minuto 3, te empiezas a remar, empiezas a hacer las cosas otra vez bien, porque la verdad que yo vi al equipo bien para yo os vi, yo, el entorno en el que era. yo os vi bien. A mí me preguntaron, luego con posterioridad, no te voy a decir quién, pero sí de gente muy cercana. Sí, Y yo se les decía, digo, joder, que yo os he visto bien. Yo os he visto bien. A ver, te estás enfrentando al líder, claro, con jugadores, que tú lo dices, gente que está en la dinámica del primer equipo, pero gente que tiene el culo pelado de haber jugado en Primera Federación y estamos hablando de zagales de 20 años. exacto. Que es que hoy lo decía contra el Utebo, el delantero que fichan de la Arenas derecho, Sí. IZ tiene 24 años y parece un yayo en el equipo. Y tiene Sí, 24 se le años. ven movimientos, se le ven cosas que diferentes, que por eso está Claro, ahí también. claro, sí, sí, no, está claro, pero lo que te digo, al final siempre el Bre ha sido una familia, pero ahora más que nunca os va a tocar, ¿no? Sobre todo, pues yo qué sé, pues a ti, a Toño,
pues el intentar descolgar el teléfono y empezar a llamar a colegas, decir, oye, ¿estás sin equipo o no estás a gusto? Vente con nosotros, porque está claro que esto lo vais a sacar los veteranos. Yo lo Sí, tengo muy claro. de eso hablábamos hoy también, que al final, por mucho que queramos y que lo hacemos, nos apoyamos muchísimo en la afición, realmente, por mucho que ellos nos estén dando, los que tenemos que dar el callo somos de dentro, pues tocará hacer lo que buenamente podamos y lo que esté en nuestras manos, porque el que venga sepa dónde viene una vez que llegue, ya no te voy a decir en mucha gente, ¿no? La adaptación de días, no, en minutos, meterle en vena lo que es el Brea y lo que hace falta en el Brea y vamos, y el que venga, no quiero decir tampoco obscenidades, pero tiene que venir con un par bien puestos Sí, sí. y tirar, vamos, con todo lo que tenga y más. Y luego tendremos también que tirar un poquito del tío Luis, ¿eh? Ya sé que no se va a volver a cazar las botas, pero igual él descolgando el teléfono nos puede hacer alguna cosica interesante, ¿eh? Que tiene muchos amigos por ahí. Hay que tirar hasta de la Virgencica, hay que tirar con Sí, todo, no, porque la no. verdad que, joder. No nos queda otra. Es una pena que hayamos tenido partidos tan cerca, que al final hace poco hablaba con un amigo tomando un café, y hay que ser realistas, hemos tenido partidos que hemos estado muy bien, pero que hemos cometido errores garrafales que es que nos han penalizado muchísimo. El mismo día del Bilbao Athletic, un error en un despeje o una dejada a un compañero es que das un pase clamoroso de gol al delantero rival. O sea, Sí. no. Y errores que cometen los demás equipos, pues es un error de despeje que va hacia atrás, pero es un saque de banda. O sea, no es tan estrepitoso como lo que nos está pasando este año, que no sabe ni por dónde cogerlo. Pues como dices tú, Eder, tocará remar. Nos emplazamos a esa finalísima frente al Valle de Hues. Ahí sí Pues que sí, pues sí. hay que morir por los 3 Morir puntos. matando, sí. Y lo dicho, como siempre, un placer tenerte aquí en la grada. El placer es mío, ya lo sabes. Desearte todo lo mejor, ya lo sabes. Y desde luego esta casa, la grada FM, todo lo que podamos hacer por el Brea, no dudéis en que lo haremos. Si tenemos que descolgar el teléfono y tocar a gente, Lo que sea. los tocaremos igual porque, oye, los breanos tenéis que seguir estando en segunda federación por lo civil o por lo criminal. Y haremos porque así sea. De primera el sábado te pediré que pongas unas velas en casa desde la mañana. No te preocupes. La cosa. Cuenta con eso. Que yo aquí lo haré, no te preocupes. Le diré a mi mujer que lo haga. Muy bien. Un abrazo, Eder. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Cuidaros. Pues ya lo ves, Héctor. ¿Cómo están los ánimos? Sí, por lo que hablábamos un poco, ¿no? Antes de comentando pues el partido, ¿no? Pues que hay que poner todo en una balanza y hay cosas pues que ni tanto es mala suerte ni tanto fallos de los propios jugadores, ¿no? Que al final pues unos días por mala suerte pues como hoy por ejemplo con tantas lesiones, con un equipo pues por así decirlo que no es amateur, ¿no? Pues con 15 jugadores de campo en la convocatoria pues es muy, muy complicado, ¿no? Pues lo que hablamos, le va a tocar sobre todo a los jugadores veteranos descolgar el teléfono y empezar a tocar a compañeros o excompañeros porque está visto que, oye, que los zagales de ahora pues que no les pone el jugar en un equipo semiprofesional, por lo que se ve. Ha cambiado mucho todo en general, es más, hay que mirar que sí que aquí en Zaragoza, en Aragón, tenemos pues muy buena cantera, muy buenos jugadores, pero muchos jugadores cuando acaban la etapa juvenil pues o se desmotivan o se desilusionan y muchos pues prefieren jugar con amigos que no pues a un nivel pues como una tercera federación, una segunda federación que ya exige un mínimo de exigencia de entrenamientos y de preparación y prefieren antes pues eso, no sé, antes ha cambiado mucho todo y por lástima pues que sea de esta forma porque la verdad que tiene que ser una gozada estar en vestuarios pues como el del Brea y más pues con esa pedazo de afición que tienen y ese ambiente que hay en Piedrabuena, incluso cuando vas fuera pues con gente siguiéndote en vayas donde vayas. A mí ya te digo que me da mucha lástima porque desde luego si nos lo llegan a decir cuando yo jugaba, nos lo llegan a decir a la cuadrilla que entrenábamos nosotros en aquella época, que te dan la oportunidad de jugar en un equipo así,
Madre de San Hermoso. Habríamos vendido nuestra piel, pero bien cara, ¿eh? Lo que hubiera hecho Pero, falta, seguro. sí, sí, no, lo que decía Eder, como si tenías que empalmar 2 partidos, Sí, sí. pero es lo que hay. Bueno, dejamos la segunda federación puesto con el objetivo, ya sabes, ¿eh? Tenemos que poner bélicas para que el Brea venza frente al Valle de Legués. Lo que haga falta. Nos centramos en la primera federación por fin con una alegría muy grande. Y es Hombre, la primera victoria del Club Deportivo Teruel frente a la Unión Esportiva Cornellá por 1-0 con gol de Aitor Pascual, golazo. golazo. Y victoria muy dedicada sobre todo Sí. pues a Ramón Navarro, al grandísimo presidente del Club Deportivo Teruel que ya lo están echando a faltar. Sí, la verdad es que es un poco curioso, ¿no? Que ha llegado justo la primera victoria, pues cuando una de las personas pues que más se ha volcado con el club, con el deporte en Teruel, con la ciudad, cuando ya no esté para vivirlo y para presenciarlo, pero bueno, seguro que desde ahí arriba pues también ha echado una mano para que esto sucediera. Y bueno, pues lo que hablábamos todas las semanas, ¿no? Necesitaba quitarse esta losa de encima y por los resultados que se han dado también, pues oye, pues a 7 puntos y es mucho, pero al final pues nunca se sabe, ¿no? No, está claro que necesitaban esa victoria como el comer. Ya por fin han abierto el tarro de las esencias. Esos 3 primeros puntos aún encima en casa, en Piñilla, frente a la afición, frente a la familia de Ramón. Ujú. Y bueno, aunque ahora en estos momentos están en posición, bueno, en la última posición con 15 puntos, pero el Sabadell, que es el que está en el puesto decimosexto, cuenta con 20 puntos y ahí está el Club Deportivo Teruel, que bueno, que oye, que ahora ya no tiene esa presión, ¿no? De lo que era la primera victoria y ahora lo que tienen que hacer, pues bueno, es jugar, dedicarse a jugar. Ya ha habido movimientos, ha habido salidas, la llegada de Guillem Navarro, el delantero del Real Zaragoza, con ficha del Deportivo Aragón, que quiere minutos en la escuadra rojilla. Veíamos que marchaba Sergio Buenacasa. La verdad es que a mí me sorprendió, ¿eh? Yo pensaba que se iría antes Gabarre que Buenacasa, Sí, pero bueno, lo que son las cosas, ¿no? Al final ha sido Buenacasa quien ha abandonado la disciplina rojilla y veremos a ver en este mercado invernal qué es lo que le pueden traer a Raúl Jardiel para ir mejorando el equipo e ir escalando posiciones. sí, de momento pues bueno, ya saben lo que es esa primera victoria que tantas veces han estado tocando con las yemas de los dedos, ¿no? Y bueno, pues quitarse esa presión y esa losa de encima pues para poder competir con un poco más de soltura y bueno, pues ahora ya pues a seguir trabajando como lo estaban haciendo ahora y seguro pues que es la primera de muchas, ¿no? Pues como le pasó al Tarazona. El Tarazona en el momento que ganó pues ya se cambió el chip y al final pues hay que ver dónde están ahora. Pues fíjate, un Tarazona que hoy empataba en la ciudad deportiva de Osasuna, en el Tajonar, por 1-1, después de adelantarse en el marcador. Y ahora mismo en puesto 14º con 22 puntos, fuera del Sí, descenso. sí, sí, sí. Fuera del descenso y además pues eso con esa holgura, ¿no? Y esa racha que lleva de partidos sin conocer la derrota, que además pues es lo que te hace falta, ¿no? Para estar donde está ahora, que aparte pues de trabajo, pues tienes que ganar, tienes que rascar puntos en campos pues como por ejemplo hoy en Tajonar, ¿no? Una de las canteras pues más potentes, la de Osasuna, que está en media tabla con solvencia y hay que poner valor a ese punto porque también además, aparte de ir ganando, pues se te queda un poco el sabor agridulce, pero vamos, con la racha que vienes, pues es un puntazo, ¿no? En un campo complicadísimo. Pues fíjate, la semana que viene tenemos al Club Deportivo Teruel que tendrá que marchar hasta Galicia, enfrentarse con el Arenteiro, El una Arenteiro, sí. sorpresa absoluta el conjunto gallego, lo que está haciendo en esta primera federación como recién ascendido. Y se jugará el sábado a las 4 de la tarde, al igual que lo hará la Sociedad Deportiva Tarazona, que recibe al Real Unión Club, a los de Irún, que se reforzaban con
un jugador cedido por el Real Zaragoza. Con Marcos Luna, eso es. Hoy leíamos una entrevista que le hacían al bueno de Marcos que marchaba allí porque quería volver a tener las sensaciones de cuando jugaba en División de Honor Juvenil. Sí, además hoy creo que ha jugado ya de titular y la verdad que, pues eso, ¿no? Para que coja sensaciones, pues siempre se ha dicho, ¿no? Que muchos de esos chavales hay que tener en valor lo que hacen porque tampoco han pasado por categorías de juvenil, han pasado directamente al fútbol profesional. Y eso quieras que no, pues conlleva una adaptación, unas consecuencias y luego al final le sumas pues, las lesiones que ha tenido Marcos y al final pues eso, ¿no? A veces dar un escalón, bajar un escalón abajo es luego dar dos pasos hacia adelante y seguro que como hace una buena segunda vuelta allí en Irún y en verano vuelve al Real Zaragoza a hacer la pretemporada y seguro que convence a los técnicos para ser parte de la primera plantilla del Real Zaragoza. Pues ojalá sea así. De momento nos quedamos con esos resultados de nuestros equipos, de los equipos aragoneses. Ya vemos que el líder de la categoría es la Ponferradina. Aquí cada semana va cambiando. Sí, porque Ponferradina. encima la Ponferradina que ha perdido con el Deportivo de La Coruña, si no me equivoco. Sí, señor. Ha perdido hoy contra el Deportivo por 2-0. Un Deportivo que hasta hace nada estaba en la zona baja y ahora ya se coloca en quinta posición con 32 puntos. Ya están puestos de playoff, junto con el Nastic, el Celta Fortuna y la Cultural Leonesa. Uh-huh. Con lo que, bueno, pues así tenemos la clasificación, así tenemos nuestro fútbol. Lo dicho, Héctor, un placer, como siempre, tenerte aquí Igualmente. subidico a la grada y vamos a dar ya por finalizado el programa después de pues prácticamente 1 hora y 23 minutos de programa. Agradeceros a todos los que habéis estado con nosotros a lo largo de esta noche pues para informaros de primera mano de lo que ha ocurrido este fin de semana en el deporte tanto masculino como femenino del balón y lo dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en la grada. Sed buenos, un abrazo.